Bien, comienzo el libro La República cuestionada, los almerienses del campo de trabajo de Turón Murtas. Este libro de Eusebio Rodríguez Padilla tiene unas 235 páginas, habla del campo de concentración considerado incluso de exterminio que tuvo la República en Turón, en Almería. Bien, entonces comienzo preámbulo. En la historiografía reciente se ha señalado el pasado siglo XX como un muestrario de enseñanzas morales y se determina por las diferencias, tendencias ideológicas como un lugar al que debemos mirar, unos para mantener sus ideales, otros para silenciar lo que no conviene recordar. Esta forma de interpretar el pasado histórico reciente no es compartida por un importante grupo de historiadores que afirman que esta utilización ejemplar del siglo pasado no es bien intencionada, sino que viene mediatizada por diferentes intereses que desde el presente pretenden condicionar la realización de la historia, utilizando para ello imágenes fijas de momentos sacados fuera de contexto, con el que se intenta reformar el papel de víctima de un colectivo. Grosso modo, podemos encontrar una diferenciación entre el ideario cotidiano de los sucesos acaecidos en la primera mitad del siglo pasado, los que están sujetos a normas morales y están obligados a ellas por un lado, y los que siempre las han utilizado como santo y seña de su ideal político y social, pero que su transgresión siempre les ha sido fácil y justificada por sus correligionarios políticos. En España encontramos con la paradoja de que demócratas justifiquen una dictadura, más aún compartan su ideario, sus líderes y sus muertes son de forma cotidiana y diaria idealizada o sacralizada. Es la dialéctica víctima-verdugo que tanto se ha utilizado en política desde la llegada de la democracia a este país, cuyos líderes obreros se ven sometidos a la dictadura de la economía, a las exigencias de la macroeconomía, abandonando con ello a los que esperaban su redención a través de ellos. Son los traidores de la izquierda los que cada vez se parecen más a lo que debían combatir. La guerra civil se ha estudiado siempre desde la perspectiva de las acciones militares, las unidades combatientes, y lo novedoso de este trabajo es que trata del estudio de las unidades dedicadas a los trabajos de fortificación, realización de caminos de comunicación para abastecimiento de las unidades conformadas en muchas ocasiones por presos condenados por los tribunales republicanos. Los campos de trabajo derivados del hecho de la existencia de prisioneros de guerra o simplemente detenidos se utilizó por los rebeldes franquistas desde los primeros momentos de la guerra civil y por los leales desde que se articularon las normas legales que lo habilitaban, articulación de la que no hicieron uso los primeros y que exigieron en todo momento a los leales republicanos. Bien, aquí hay una nota, dice: en Europa los partidos neofascistas crecen principalmente cuando aparece la crisis económica y sociales, cuyas instituciones y gobiernos se ven incapaces de lograr una política común con la que superar la situación. Este fenómeno podemos encontrarlo en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Noruega, Reino Unido, Suecia y España, donde cuentan con unos pocos y minúsculos grupos de extrema derecha de ideología antieuropea entre los nostálgicos del régimen franquista y los residuos del falangismo, pero apuntan nuevos grupos con jóvenes que imitan las ideologías y estéticas racistas y violentas de los partidos alemanes. Algunos historiadores o algo parecido pretenden hacer generar un hecho particular casi aislado y al mismo tiempo desacreditar el primer periodo democrático de España en toda su historia, sin pararse a utilizar el mismo rasero para los comportamientos de los sublevados. Como hecho diferencial entre unos presos y otros era y es que mientras unos lo eran como consecuencia de una actuación delictiva y tras un proceso judicial con bastantes más garantías que los que no tuvieron la inmensa mayoría de los prisioneros republicanos, que lo eran antes de ser sometidos a procedimiento y por el simple hecho de haber pertenecido al ejército popular, ya que los dirigentes políticos eran eliminados sin más contemplaciones, nada más ser ocupada la localidad por el ejército rebelde. Como consecuencia de lo anterior, podemos ver que mientras la zona republicana se llenaba de informadores y trabajadores para la quinta columna franquista, los rebeldes no tenían en su retaguardia a nadie que cumpliera esta misión, porque los que pudieron haberlo hecho habían sido previamente aniquilados por los pelotones de fusilamiento. No obstante lo anterior, el trabajo de este historiador es el de arrojar luz sobre unos hechos que sucedieron y afectaron a unos almerienses, y aunque solamente fuera por eso, ya merecería la pena el haber realizado esta investigación, que ha durado más de 10 años a pesar de haber sido tratado con anterioridad, aunque solo fuese transversalmente por historiadores como Rafael Quirosal y otros aficionados a la narrativa como Alfonso Zamora, pero es aún antes cuando se investiga esta temática en la causa general, instruida por el propio régimen franquista en la pieza dedicada a Checas y que fue poco divulgada debido a que no se cumplían los objetivos de justificación de la represión de posguerra,
de los vencedores de la guerra civil en comparación con la violencia de retaguardia republicana. La elaboración de este trabajo desde la óptica de la legalidad y la perspectiva de los años transcurridos nos hace penetrar en un revisionismo que no pretendemos y eludimos, utilizando las fuentes partiendo de cero. Este método nos hace obtener una valoración más auténtica de lo allí sucedido. Reprobable a todas luces desde una visión humanista injustificable por mucho que se pretenda contrarrestar con las muertes republicanas en los campos de concentración y campos de trabajo franquistas. Nada justifica la muerte de un ser humano y desde estas páginas no lo vamos a hacer. Reprobamos las actuaciones violentas en cualquier circunstancia y lugar y solo el conocimiento de los hechos nos puede hacer que lo que aquí relatamos no se vuelva a repetir. La satanización del adversario político, la deshumanización del contrincante, no nos puede llevar a justificar la barbarie y la muerte de seres humanos. Este historiador está convencido de que las partes enfrentadas en este conflicto están dispuestas a dar el perdón a la contraria, pero antes hay que pedir perdón. Todos perdieron en una guerra que enfrentó a hermanos contra hermanos. Pretender enterrar el conocimiento no es la mejor vía, sino que debemos apostar por el saber para poder cerrar heridas y no persistir en los reproches. El franquismo hizo de la guerra su razón de ser y existir, y con ello idealizó la muerte, convirtiendo a sus muertos en mártires, poniéndolos como un ejemplo a imitar. Con ello logró un doble agravio a los que tuvieron la fatalidad de perder la vida. Por una parte serían utilizados para justificar lo injustificable de la dictadura y por otra se les utilizó como modelos a imitar, sin ser retribuidos en su dignidad como personas. En su ideario, el sacrificio y la inmolación le fue el lema de sus militantes y orgullo de las familias. No era la primera vez que se utilizaba, ya se hizo con los fallecidos durante las guerras africanas a la dictadura de Primo de Rivera, en las que la muerte se eligió como un fin de los soldados, un final glorioso como un colofón a la carrera de todo militar, sustituyendo truculentamente el objetivo que debe presidir la vida de todo militar, que es el de lograr victorias, pero cuando éstas no llegaban había que sustituirlas por otros fines menos gloriosos, pero que justificaban la decadencia de la ejemplaridad de la conducta, del recto proceder y la pretensión del fin común como algo superior al bien particular. Como decía en líneas anteriores, solo el conocimiento hará que pasemos página y con ello se consiga la reconciliación de los que vivimos en esta vieja piel de toro que se llama España. Introducción. En la Gaceta de la República del día 31 de diciembre de 1936 apareció una disposición del Ministerio de Justicia por la cual quedaban suprimidas las penas de reclusión perpetua, reclusión mayor, prisión mayor, menor y correccional, siendo sustituidas por la de permanencia en campos de trabajo por el mismo tiempo que la pena. El mensaje cifrado del 21 de julio del 37, enviado por el auditor de guerra de Asturias, el asesor jurídico del Ministerio de Defensa correspondiente al del Ejército de Tierra, fechado en Salamanca 27 de julio del 37, podemos encontrar la articulación que preconfiguraba el desarrollo de los batallones disciplinarios compuestos por presos. Esto está en el Archivo General de Ávila, Cuartel General del Generalísimo Estado Mayor. Dice, artículo primero, en cada ejército o cuerpo de ejército se creará el número de batallones o compañías disciplinarias que las circunstancias exijan. En dichas unidades habrá dos secciones, una organizada en régimen disciplinario penitenciario y otra que en cuanto al trabajo, disciplina y organización sea igual que la de los batallones ordinarios, si bien en estas sus componentes estarán en calidad de detenidos y por tanto con la consiguiente vigilancia y sin derecho a permiso alguno. A la primera sección serán destinados los pertenecientes a las fuerzas del Ejército Popular, entendiéndose por tales los que cita el artículo 10 del decreto del Ministerio de la Guerra del 7 de mayo último, que sean o hayan sido condenados por cualquier tribunal y delito. También serán destinados a la primera sección los que en razón de la conducta observada se hicieron merecedores de ello a juicio del general jefe del ejército o cuerpo del ejército correspondiente. Igualmente los condenados a permanecer en el mismo por las juntas disciplinarias. A la segunda sección se destinará a los pertenecientes al ejército popular contra los que se siga procedimiento judicial. Ruégole me comunique telegráficamente si podemos llevar a la práctica lo anteriormente expuesto. Dice en la Gaceta de la República, el 23 de febrero de 1938, se inserta una disposición referente a la regulación de batallones disciplinarios, cuyo texto es el siguiente. Serán destinados a servir en batallones disciplinarios los condenados por tribunales
militares o de la Armada en cumplimiento de lo dispuesto en los decretos del 21 de octubre del 37 y el 4 de enero del 38. Los jefes, oficiales, clases y soldados asimilados declarados desafectos al régimen. Los comprendidos en los artículos 1 y 5 de la Ley de 18 de junio del 37 y en los artículos respondientes del decreto de 28 de junio del 37. Bien, los que asimismo sean propuestos por sus jefes militares, según lo dispuesto en los decretos citados en el apartado anterior, los que sean condenados por tribunales de la jurisdicción ordinaria a la pena de servir en las unidades disciplinarias, los que se encuentren cumpliendo condena dictada por el Tribunal Militar de la Armada u Ordinario cuando la aplicación de las disposiciones de este decreto y concordantes se hayan destinados en dichas unidades, los detenidos y procesados militares en la forma que determina aquel decreto, los destinados a unidades disciplinarias decretadas en virtud de detención o procesamiento se entenderán provisionales a reserva de la calificación definitiva que les sea dictada en sentencia. Bien, en cuanto a lo que hemos leído hasta ahora, sí quiero tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, aquí se ve un poco la tendencia del que escribe el libro, evidentemente, hacia el lado izquierda, pero te dice lo siguiente. En primer lugar, está mal puesta la Gaceta, no es del 31 de diciembre del 36, porque he estado mirándolo y no lo encontraba, y entonces lo he encontrado. La disposición que dice aquí de los campos de trabajo es del 27 de diciembre del 36. En la Gaceta del 27 de diciembre del 36, página 1118, y en esa disposición, evidentemente, la tengo por aquí, dice que como consecuencia lógica de la cruenta guerra civil que sufre España, existen de prisioneros dependientes del poder legítimo grandes contingentes de presos, los cuales en su diversidad de responsabilidad por su actuación facciosa van siendo juzgados por los tribunales especiales populares y por los jurados de urgencia, creados estos para los desafectos al régimen, a los fines de atender adecuadamente todos los servicios en las prisiones, afianzando con ello las garantías jurídicas del detenido y de atender a las necesidades de descongestionar las prisiones, separando de ellas a los rebeldes ya enjuiciados por los órganos de justicia que oportunamente se crearon. Se considera de urgente necesidad la creación de un nuevo sistema de vida penitenciaria para aquellos que contra el régimen atentaron con el movimiento rebelde. Entonces dice, vengo a disponer, se crean los campos de trabajo. Vengo a disponer, primero, se crean los campos de trabajo para los condenados por los tribunales especiales populares. Bueno, esto es lo que es formalmente la creación de los campos de trabajo. He de discrepar con este señor en el sentido de que hubo muchos campos de trabajo que las personas no habían sido enjuiciadas. Lo tenemos, por ejemplo, en el libro que se titula Almería bajo el terror rojo. Tenemos, por ejemplo, la checa del Cortijo Fischer, que es un edificio. Esta gente lo que hacía era que cogía cualquier edificio, una venta abandonada, y entonces cogían a presos, los llevaban allí y no tienen los presos no tenían por qué estar condenados. O sea, presos me refiero simplemente de detenerlos y meterlos sin todavía condena, pero por el mero hecho de ser de derechas, ya sabemos, crucifijo, etc., ¿no? Igual que ocurría en el otro bando. Pero me vengo a referir que no tenían por qué estar condenados. Los cogían y hemos visto en este libro del terror rojo en Almería, te describen una venta, como los tenían allí, haciendo una carretera, y cuando les parecía, pues se cargaban alguno que otro. Esto también ocurrió porque es la zona de Almería. El Cortijo Fischer como he dicho, como es Almería bajo el terror rojo, me vengo a referir que está, digamos, a mi entender, está blanqueando un poco la zona republicana. Bien, simplemente ese apunte en lo que he leído hasta ahora, ¿vale?
Entonces dice, en la Gaceta de República del 23 de febrero de 38 se inserta una disposición referente a la regulación de los batallones disciplinarios, esto lo he leído ya antes, cuyo texto es el siguiente. Bueno, esto lo he leído. Bien, no... Aquí, en este que pone la Gaceta de la República 23 de febrero de 38 se inserta una disposición referente a regulación de batallones disciplinarios, que lo que hemos leído, los condenados en tribunales militares, no he encontrado esa disposición en esa Gaceta. Entonces desconozco dónde, no he podido encontrarla. Bueno, continúo. Digo, las unidades disciplinarias se dividen en batallones de combate y batallones de trabajo. Las unidades disciplinarias de combate serán consideradas como fuerza de choque y sus miembros gozarán de los beneficios de la rehabilitación. Las unidades disciplinarias de trabajo se dedicarán a trabajos corporales como la construcción y reparación de vías de comunicación, explotaciones mineras, fortificaciones y cualquier otra obra que les encomienda el mando militar al que se encuentren adscritos. Los individuos destinados a las unidades disciplinarias de trabajo podrán pasar a las de combate cuando en ellos concurran las siguientes condiciones: ser físicamente apto para el servicio de armas, haber prestado servicios en las unidades disciplinarias de trabajo durante 6 meses como mínimo, haberse distinguido por su conducta disciplinada y no haber dado lugar a ser corregido durante su permanencia en unidades disciplinarias de trabajo, contar con el informe favorable del jefe militar y del comisario de la unidad al que perteneciera. Los jefes y oficiales que manden unidades disciplinarias serán nombrados por el Ministerio de Defensa Nacional. A modo de modelo organizativo, por otra orden del Ministerio de Justicia, se disponía que en Totana, en Murcia, este era otro campo de trabajo, que en Totana, Murcia, quedase establecido en el convento de los capuchinos y terrenos del mismo un campo de trabajo donde todas las obras precisas para llevar a cabo este establecimiento serían dispuestas por la Dirección General de Prisiones. Este campo tendría una capacidad de 2.000 condenados, teniéndose siempre en cuenta su condición específica profesional, con excepción de los mayores de 60 años que no realizarán trabajo alguno. Siguiendo el modelo establecido en la provincia de Almería, tenemos constancia del campo de trabajo de Araoz, localidad del término de Benahadux, donde estuvieron cumpliendo condena una cantidad imprecisa de presos de condición conservadora, por su posicionamiento junto a los sublevados franquistas durante el periodo de guerra. También tenemos constancia de la existencia de un campo de trabajo, más bien una granja de producción ganadera agrícola, en el término de Agua Dulce, Roquetas de Mar, y en la vecina de Granada, de Turón, donde característica distintiva era que la gran mayoría de los internos eran almerienses. En este trabajo nos vamos a ocupar del campo de trabajo establecido en los términos de Turón y Murtas, ambas localidades de la provincia de Granada, pero próximas a Almería. Almería no es un caso aislado en la formación de campos de trabajo. También tenemos constancia de su constitución en diferentes lugares de España, sobre todo en Madrid, donde se fundaron 2 de ellos, el número 1 y 2, pero a los que se adolece de trabajos de investigación en este sentido que nos permitieran hacer un uso comparativo de los datos, pero sí sabemos que a los componentes de las guardias de todos los campos de trabajo fueron duramente represaliados a la finalización de la guerra. Corría la primavera del 38. El gobernador civil de Almería, Eustaquio Cañas Espinosa, quería poner coto a la actuación de los primeros días del comienzo de la guerra. Esta resolución, tomada como provisional, fue modificada en una segunda fase en el envío de los presos a la realización de obras de interés público. Un grupo de presos del Ingenio estuvieron cargando carbón en el puerto a los distintos barcos que atracaban en el mismo, como también se intentó que contribuyese a la construcción de los refugios antiaéreos de la capital almeriense. Para resaltar la importancia de la quinta columna en Almería, tan solo debemos recordar que en Almería se estaban produciendo hechos tan relevantes como la disolución del batallón de ametralladoras de Almería por haberse convertido en unidad totalmente compuesta por colaboradores franquistas en contra de la legalidad republicana. La quinta columna fue activa en la capital almeriense, que se logró con la ayuda de los médicos y la caja de reclutas de Almería, donde se encontraba el teniente Francisco Ruiz Carrique, que todos los mozos afines a las ideas derechistas no fuesen enviados al frente, y sí al batallón de ametralladoras de Almería, con lo que se llegó a formar una unidad afín con los planteamientos de los sublevados, pero en la retaguardia republicana. Esta unidad llegó a concentrar a unos 300 soldados de filiación derechista. Testimonio de esta manipulación la podemos encontrar en la declaración del que fuera soldado del batallón de ametralladoras, Francisco López Ortega, en relación a la actuación del sargento de infantería Julián Coloma García, del que dijo:
El encartado colocó a todo el personal de derechas en las oficinas del batallón, pudiendo considerar la oficina como un refugio para el personal de orden, figurando entre ellos Vicente Zaragoza Costa, actual agente de la investigación en esta capital. Que existió una organización dirigida por Carmen Góngora, conocida por el Sindicato Católico de la Aguja. Esta formación, que funcionaba en la capital almeriense y en algunos otros lugares de la provincia, fue la dirigida por Carmen Góngora López, que fue presidente del Sindicato Católico de la Aguja, presidente del Socorro Blanco y de la Falange Española clandestina. La tenía instalada en su propio domicilio. Esta estructura tenía por objetivos perturbar la acción del gobierno republicano, prestando auxilio moral y material a los enemigos de la República, ocultar y proporcionar medios de subsistencia a los perseguidos por las autoridades republicanas y a los desertores que trataban de eludir su obligación de incorporarse a filas del Ejército Popular, comunicarse con elementos rebeldes de la zona sublevada por medio de enlaces que transportaba la correspondencia, dedicarse a difundir y propagar las noticias de las zonas de rebelde, hacer toda clase de manifestaciones tendentes a deprimir la moral de la retaguardia, proporcionar el paso a zona sublevada a derechistas, desertores y militares traidores a la República. En primera instancia intentaba conseguir pasaportes para que pudieran marchar al extranjero personas de filiación derechista que se encontraban ocultas, y cuando no se lograba el pasaporte tenía dispuestos cortijos o pueblos en los que se esperaba al huido para acogerlo y disfrazar su presencia. La organización disponía de una infraestructura para enviar personas a otros lugares donde no se les conocía, incluso en otras ocasiones a territorio sublevado, para lo que contaba con enlaces, vehículos, etc. Tal era el estado de las cosas en la retaguardia almeriense que algunos políticos y militares decidieron poner fin a esta situación de impunidad en la que se movían los componentes de la misma. Se movían los componentes de la misma. En la provincia de Granada, entre las poblaciones de Turón y Murtas, se había dejado medio construir una carretera que debía unir a ambas poblaciones y que se había convertido en fundamental para poder contraatacar a las fuerzas franquistas posicionadas en la provincia de Granada. Estas localidades granadinas distaban pocos kilómetros del almeriense de Berja, sede del mando militar, y estaban ubicadas a unos 1.200 metros de altitud sobre el nivel del mar, concretamente en la falda de las estribaciones del Calar de Balbuena, zona montañosa derivada de la Contraviesa. El inicio de la carretera, por otro lado, muy importante para comunicar ambos lugares de la provincia de Granada, estuvo motivado por la grave crisis económica que se adoleció. La grave crisis económica que se adueñó de la zona en el año 35, al igual que el resto de la geografía española, y con el fin de mitigar en lo posible la falta de trabajo se emprendió su construcción, y quedando inacabada al no llegarse fondos para su continuación en fechas posteriores. A 1 de junio de ese año, en el 35, se licita en la Gaceta la subasta del primer trozo de esta carretera. Los trabajos comenzaron de forma inmediata. Se continuaron hasta febrero del año siguiente, en que decrecieron y finalmente, con la sublevación militar franquista, se paralizaron. En esos momentos se habían demostado solo unos 6 kilómetros de la vía de comunicación. La carretera, abandonada por falta de fondos, en 1938 se había convertido como de máximo interés estratégico para el mando militar de la guarnición republicana establecida en la provincia de Almería, ya que pondría en comunicación toda la zona con la capital almeriense, que se había convertido en la base de aprovisionamiento de las unidades militares establecidas en ella, por lo que el Estado Mayor decidió la continuación de las obras. Como en otras ocasiones, se proyectó la continuación de las obras utilizando la mano de obra de presos internados en la prisión provincial de Almería. El ingenio, el envío de presos trabajadores al campo de trabajo de Turón, no fue cosa que se decidió en unos momentos, sino que fue preparado políticamente desde los principales estrados provinciales. Así lo vemos en el discurso pronunciado por Juan Padilla López en el Teatro Cervantes de Almería, publicado en Emancipación, número 17, de fecha 9 de abril del 38, un mes antes del primer envío de presos a ese campo de trabajo. El discurso decía: con un pueblo que lucha a los acordes de la Internacional, iremos a la victoria. La FAI os habla y ella os muestra orgulloso de que asistáis a sus actos. Hoy es un grupo más de hombres que luchan por la victoria, ya que hoy también, por encima de la anarquía, está el suelo patrio. Que nadie nos hable de enemigos. Somos una gran familia, cuyo padre es el Frente Popular Antifascista. Una de las cosas que más apremia en estos momentos es la depuración de la retaguardia. Es imposible que continúe el bochornoso espectáculo de que haya elementos responsables que avalen a elementos que pertenecieron a Acción Popular.
La única disyuntiva en estos momentos es fascismo o antifascismo. La retaguardia ha de quedar limpia de elementos indeseables. No puede continuar ni un día más el espectáculo de que haya mujeres que transportan tierras mientras los hombres vaguean en la retaguardia. Los hombres son necesarios para las fortificaciones en los frentes del este. No hubiésemos sufrido reveses si a tiempo se hubiese hecho las fortificaciones necesarias, por lo que pido que todo el personal masculino invierta 2 horas de trabajo en las obras de defensa y en la construcción de refugios. Esto es un discurso de Juan Padilla López. Juan Padilla López. Voy a mirar aquí. Bien, dice, o en el mitin que tuvo lugar en Almería el 1 de mayo del 38, en que Cañas Espinosa aludió claramente a la futura salida de presos para trabajar en diferentes obras de interés para la República. El capitán Bárcenas, segundo jefe de Estado Mayor, declararía: el motivo de haber actuado tan criminalmente en dicho frente fue debido al efecto que produjo en los jefes y oficiales y clases y soldados del Ejército Rojo. Las palabras vertidas por el gobernador Espinosa en un mitin celebrado en la capital, Almería, al poco tiempo de llegar dicho señor a la misma, en el que dijo que él había llegado a Almería para limpiar por completo los elementos que constituían la repetida columna y que al mismo tiempo vengaría las muertes de varios amigos suyos. Todas estas frases fueron dirigidas al ejército que operaba en Andalucía, mandado por el coronel Segismundo Casado. Como vemos, las alusiones al trabajo de los hombres preconizaban lo que en poco tiempo iba a suceder. Este orador, Juan Padilla López, tenía una gran amistad con el gobernador Cañas Espinosa y por tanto es de suponer que compartía los proyectos para con los presos del ingenio de la primera autoridad gubernativa de Almería. En el mismo marco, el Teatro Cervantes sería el propio gobernador Eustaquio Cañas Espinosa el que disertaría sobre el mismo tema en su discurso publicado en el diario Yunque de fecha 20 de julio del 38, cuando ya se habían producido las primeras muertes en el destacamento de trabajo de Turón. En el mismo decía: no salimos de Asturias por cobardes, salimos los últimos. Yo me encontraba en Trubia, donde los cañones y la aviación enemiga diezmaban a los compañeros. Éramos 2.123 obreros y había días que caían 4 o 5, sin embargo la labor no se interrumpía. Quería decir que hoy me parece mal haber abandonado a aquellos camaradas porque debí morir con ellos. Hago esta confesión de dolor en el día de hoy, pensando que si abandonamos aquella región unos 12.000 compañeros, aún quedarán 30.000. De estos han sido fusilados hoy cerca de los 8.000. No debemos jamás huir, no debemos nunca pensar en pisar tierra extraña, porque seríamos despreciados. Tengo el propósito de dar invariablemente al ministro de la Gobernación este parte Almería sin novedad. Cuando me presenté ante el pueblo de Almería por vez primera tuve una impresión de que serían de la República, y lo será. A todos os digo que es preciso acabar con los enemigos, con los bulistas. Vosotros no sabéis nada de presos. Tengo en mis manos los resortes más eficaces para acorralar a los enemigos y tengo energías para estrangularlos. Yo no soy un gobernador para recibir visitas oficiales en mi despacho. Fiscalizaré la labor de todos para observar vuestros defectos.